Chico Javier, el famoso divulgador del espiritismo, conocido por millones de personas. Para muchos, un auténtico medium, un espiritista capaz de comunicarse con los muertos. Para otros, un farsante más. ¿Cuál es la verdad? La existencia, y esto ya lo he dicho antes, no se limita al mundo físico. Este cuerpo, esta persona que ustedes ven y escuchan, es solo algo temporal. Un día morirá y de ella solo quedará memoria. Pero otra parte, que no es esta persona, que no es Laura, seguirá existiendo eternamente. Y cuando hablo de una parte que existe eternamente, no me refiero a eso llamado alma o espíritu. No me refiero a algo individualizado. Hay mucho más en este tema, por supuesto, pero como sea, esa idea de que los espíritus de nuestros ancestros o de nuestros seres queridos están por ahí, viéndonos, cuidándonos y esperándonos, es solo una creencia nacida del deseo, nacida del apego, nacida del rechazo a la muerte. Entonces, ¿qué pasa con los mediums? ¿Son un fraude? ¿Fue Chico Javier un embaucador más que se aprovechó de la creencia de las personas? Como suele suceder con muchos de estos temas, el asunto no es tan simple. Para considerar el asunto de los mediums, hay que tener presente que el concepto de alma o espíritu ha sido esencialmente abordado desde la creencia, desde la religiosidad, desde la fantasía. En realidad, eso que ha sido llamado alma o espíritu no es ningún soplo divino, es más bien una estructura energética. Cuando un ser sintiente muere, lo que aquí nos queda es memoria y remanentes energéticos. Y cuando digo un ser sintiente, no me refiero solo al animal humano. Y cuando digo remanentes energéticos, no me refiero al espíritu. Y cuando hablo de memoria, no hablo solo de los recuerdos que tenemos de aquellos seres que conocimos. Hablo de algo mucho más amplio. También es importante comprender que la mente no está en el cerebro. Asimismo, los recuerdos, la memoria, no permanecen en la oscuridad de un cráneo y por lo tanto no son tan individuales como los percibimos. La individualidad es una percepción. Entonces, ¿cómo queda Chico Javier en todo esto? Sabemos que nació y creció en un hogar humilde y católico, en una cultura en la que el cristianismo ha tenido que convivir con el espiritismo. Sabemos que su madre murió cuando él tenía tan solo 5 años y que tuvo una niñez complicada. Así que no es de extrañar que siendo tan solo un adolescente se hubiera interesado por la corriente espiritista y creído en ella, aún sin dejar de lado sus creencias cristianas. No digo que Chico Javier estaba deliberadamente engañando a las personas. No parece haber sido ese tipo de persona. Parece más bien que desde su adolescencia e inocencia creyó realmente poder comunicarse con los muertos, sin comprender que quizá, y solo quizá, lo que realmente estaba haciendo, en parte, era acceder a las memorias, que como ya dije antes, trascienden al individuo y que no tienen nada que ver con hablar con espíritus. También está el factor imaginación.
Y ya sé que muchos alegarán que nadie tiene tanta imaginación como para poder escribir tantas psicografías. De una vez les respondo que la imaginación humana es infinita. Para quien se dedica a ello, no tiene nada de extraño escribir a lo largo de su vida miles de textos producto de su imaginación. Es fácil comprender por qué tantos han creído en Chico Xavier. Lidiar con la muerte de seres queridos es algo muy complicado. Y para muchas personas, el deseo de poder comunicarse al menos una vez más con ese familiar o amigo que ya no está es muy fuerte. Si alguien puede ofrecer ese canal de comunicación, muchos lo van a tomar, principalmente en un pueblo donde tantos creen en esta posibilidad. A esto hay que sumarle el hecho de que el discurso de Chico Xavier era de humildad, compasión y paz, siempre presentándose como el instrumento de un guía superior, al que llamaba Emmanuel, otro nombre con el que se conoce a Jesucristo, y nunca adjudicándose ningún mérito. Todo muy a tono con la imagen que el cristianismo ha forjado del ser espiritual. Y es que aunque la Iglesia Católica no aprueba el espiritismo, para Chico Xavier no había ninguna contradicción entre esta doctrina y su creencia en Jesucristo, y esto era y es esencial para sus seguidores. Por otra parte, tampoco dio muestras de querer estafar a nadie. Incluso donaba dinero a los más necesitados. Con todos estos elementos, es fácil comprender cómo su figura creció con el tiempo, hasta convertirse en una especie de héroe reverenciado y admirado por muchos. En resumen, parece más bien que Chico Xavier simplemente se dejó envolver por sus creencias y por su propia imaginación, y que consciente o inconscientemente les dio a miles lo que tanto deseaban. Pero eso es todo. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.